Bueno, estoy aquí en el Hotel Luna Park del Arenal, donde realmente estamos viviendo un desbarajuste, un despropósito más del gobierno balear. Aquí hay niños de diferentes localidades de la península que los tienen retenidos en las habitaciones de forma absolutamente ilegal. Han llegado hace 2 días con PCR negativa. Realmente en estos momentos no hay ningún positivo en este hotel y el gobierno balear los tiene retenidos, insisto, de forma absolutamente ilegal, con casos tan graves como que ya algunos se los han llevado sin autorización de sus padres y son menores de edad a otro hotel, al Hotel Beiber, al que llaman Hotel COVID, a hacerse allí las pruebas PCR y a quedarse allí. Y hay niños que están llorando, hay niños desesperados, insisto, menores, en un desbarajuste absoluto de gestión por parte de este gobierno. Aquí los podemos ver, siguen asomados, de forma ilegal retenidos, y por supuesto esto, desde Vox aquí en Baleares, lo vamos a denunciar y es una muestra más del desastre que se está produciendo por parte de este gobierno. Me acompaña además Juan Manuel, responsable de la agencia de viajes de Tu Fin de Curso, quien también es uno de los afectados directamente, porque les han fastidiado claramente estos días de vacaciones, de viaje de estudios que tenían preparado. Muy buenas, sí, la verdad es que está siendo todo un despropósito. A nosotros nadie nos ha comunicado ni nos ha argumentado, dado ningún tipo de orden de forma fehaciente para llevarse a los chicos. No tenemos constancia de que, nadie nos ha demostrado de que ha habido ningún caso COVID en los grupos que han confinado, ni ningún contacto directo. De hecho, nos preocupa que chicos que no estaban contagiados, al llevárselos al hotel COVID, acaben estando contagiados y sin darnos ninguna sola explicación. Más allá de haberles nosotros propuesto incluso medidas de poder hacer, para mayor seguridad, poder hacer los test en los propios hoteles, y no nos han negado esa propuesta. Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. La retención ilegal, sobre todo cuando es de menores, es un delito que consiste en encerrar, en privar de libertad, en detener a una persona, y el Código Penal establece, por supuesto, penas de prisión para ello. Armengol sigue teniendo secuestrados a 200 niños españoles en un hotel de Palma de Mallorca, por supuesto, mientras deja en plena libertad, campando a sus anchas, a menores inmigrantes ilegales. La misma Armengol que ha tolerado y ha encubierto la violación y la prostitución de abusos sexuales de menores tutelados. ¿Qué hace la prensa cuando hay 200 niños retenidos contra su voluntad, sin informar a sus padres? Y tomando decisiones sanitarias sobre ellos, además, porque estamos viendo que el duopolio televisivo se está centrando en establecer un discurso en el que son culpables de contagios, en el que son imprudentes, en el que son poco más que responsables salvajes de cientos y cientos de contagios en Mallorca, con la increíble cifra de 0 hospitalizados. Y todos estos buenistas, moralistas de Twitter, pues están en la misma tarea. Estos críos están secuestrados. Y aquí los primeros que habéis denunciado todo esto, Jorge, habéis sido vosotros. ¿Cuál es la situación ahora mismo de estos menores? Los primeros y los únicos. Vox está siendo la única formación política que yo personalmente me he desplazado hasta uno de los hoteles donde están los estudiantes, he estado en contacto con las familias de los menores, con la agencia organizadora, con el propietario del hotel, me he desplazado al hotel COVID de Palma y somos los únicos que estamos denunciando, lo que es una demostración más, y yo creo que esta va a ser difícil de superar, de la nefasta gestión de la señora Armengol, del gobierno balear en manos de los socialcomunistas en esta crisis. Y además se están dando informaciones erróneas, se está manipulando por parte de algunos medios para blanquear la gestión del gobierno balear, se está metiendo todo en un mismo saco y aquí hay que distinguir varias cosas que es importante saberlas. Vamos a ver, para que la gente se haga una idea de dónde venimos y por qué estamos en esta situación. El día 15 de junio se celebró un concierto, 15 de junio, se celebró un concierto en la Plaza de Toros de Palma, donde se invitaron a grupos de estudiantes de viajes de fin de curso. Bien, nos hemos enterado
que ese concierto contaba con informes negativos tanto de técnicos del Gobierno balear como de la propia Policía Local de Palma, porque la Plaza de Toros de Palma es de competencia municipal. Bien, aún así, el Ayuntamiento de Palma autorizó ese concierto del día 15 de junio. ¿Qué pasa allí? No se cumplió ninguna medida de seguridad, no se vulneraron todas las restricciones habidas y por haber, y al parecer de ahí, de eso del 15 de junio, ha habido un foco importante de contagios. Pero es que no solo eso, es que hubo una segunda parte de ese concierto 5 días después, el día 20 de junio, que se volvió a autorizar por parte del Ayuntamiento de Palma en manos del también socialista alcalde José Ila. Bien, de estos dos conciertos han surgido, al parecer, muchos contagios de alumnos, de estudiantes que después han ido a la península. Pero lo que está pasando ahora, y sobre todo en los grupos de estudiantes con los que yo personalmente y Vox en Baleares estamos en contacto directo, son grupos que han llegado días después de la celebración de ese concierto y que no han tenido ningún contacto ni asistieron a ningún tipo de concierto. Entonces, la responsabilidad del desastre, del foco del contagio, es del Gobierno balear y del Ayuntamiento de Palma, y ahora para intentar, de alguna manera, aparentar de que se está haciendo algo, están metiendo todos en el mismo saco. Correcto. Pero esto de todos en el mismo saco también está motivado por quien también es responsable de todo esto, que es el CAES del ínclito Fernando Simón. ¿Y por qué digo esto? Pues porque tengo las pruebas. El sábado, como digo, me desplacé al Hotel COVID de Palma, estuve en contacto con las familias y me puse en contacto con el Gobierno balear y con la consejera de Sanidad para indicarle que, por favor, se hiciera lo posible para que aquellos alumnos que daban negativo, que su PCR era negativa, pudieran, si tenían que realizar algún tipo de cuarentena, pudieran regresar a sus hogares, a sus casas, hacerla allí porque son menores de edad. Parece, o parecía, que la consejera de Sanidad estaba de acuerdo con eso. Pero esa misma noche, el sábado a las 2:30 de la madrugada, el Gobierno balear, ni corto ni perezoso, aprueba una resolución basada también en informes del CAES, indicando que, como había habido esos contagios de los conciertos de días pasados, responsabilidad del Gobierno y del Ayuntamiento de Palma, se había tomado la decisión que todos los viajes de estudios eran considerados con contactos estrechos. Da igual que un grupo de estudiantes viniera días después o esté a 20 kilómetros de distancia del otro o que esté en una localidad distinta de otro. Da igual, todos contacto estrecho. ¿Esto qué supone? Aislamiento de los estudiantes y pruebas PCR para todos. Añado, en base a eso, este mismo fin de semana se cometió una de las mayores ilegalidades que he visto yo en mi vida. ¿Y qué es? Irrumpir en las habitaciones a las 4 de la mañana del Hotel Luna Park del Arenal, y esto lo sé porque es el que fui yo, irrumpir a las 4 de la mañana la policía con los técnicos sanitarios a sacar a los alumnos menores de edad y llevarlos, trasladarlos al Hotel COVID de Palma, que está a 20 kilómetros de distancia, sin autorización de los padres, sin orden judicial y llevándoselos al otro hotel, con los lloros, desesperación de los niños y demás. Jorge, vamos a ver. ¿Estamos hablando de Policía Nacional o Policía Local? O Guardia Civil. ¿De verdad? Sí, así ha sido. Cumpliendo orden. No quiero responsabilizar a los pobres guardias o los pobres policías que reciben órdenes de más por supuesto se rigen por órdenes de los mandos, pero las órdenes de los mandos, incluso las órdenes que tienen que seguir, deben de ser absolutamente ajustadas a derecho, absolutamente legales. ¿No parece muy legal? Pues esos niños que fueron... Pero irrumpiendo en las habitaciones, llamando a la puerta... Llamando a la puerta y sacándolos a las 4 de la mañana de la habitación para llevárselos al Hotel COVID de Palma. Insisto, sin orden judicial, sin autorización de los padres. Tal es así que al día siguiente la consejería, el Gobierno balear se da cuenta y es cuando empieza a remitir a los padres, a las familias, en este caso a las andaluzas, las peticiones de autorización para que los que aún están en el hotel puedan ser trasladados. Pero lo hacen a posteriori,
De hecho, ya había más de 30 que ya estaban trasladados allí sin autorización. Bien, esto, primera ilegalidad brutal. Lógicamente, los padres, al ver el desbarajuste, son reticentes a cualquier tipo de autorización, viendo lo que está haciendo el gobierno balear con niños menores de edad, de 16, de 17. Alguno de 18 hay, pero la mayoría son menores de edad. Claro, si le unimos todo esto, insisto, a que cuando van al hotel COVID y vuelven a dar una PCR negativa, los están reteniendo a menores de edad, a más de 800 kilómetros de sus familias, solos en las habitaciones sin poder salir, nos podemos imaginar en qué situación están estos alumnos. Que, vuelvo a repetir, no tienen nada que ver con las juergas de los conciertos que no debieron hacerse, ¿vale? Pero es que además fueron autorizados por el Ayuntamiento de Palma. Vale, Jorge, estamos hablando, por supuesto, y esto hay que volver a repetirlo para las personas que se estén incorporando. Ese discurso mediático ordenado, por supuesto, por el gobierno a las televisiones compradas, a esos periodistas obedientes, que están diciendo que ha habido una ola de contagios, de cientos de contagios, por culpa de esos menores que ahora mismo están retenidos ilegalmente, que han sido sacados de sus habitaciones ilegalmente. Es un acto de propaganda para tapar que en realidad esos contagios los produjo el gobierno balear tomando la decisión de realizar un concierto días antes con cientos de menores en contra de informes sanitarios y policiales que lo desaconsejaban totalmente. ¿Eso es así? Eso es así. Concretamente, lo de los conciertos, la responsabilidad recae en el Ayuntamiento de Palma, porque la Plaza de Toros es competencia municipal. ¿Cuántos menores aproximadamente habían en esos dos conciertos? No lo sé, las cifras bailan, pero son varios cientos los que fueron allí. Pero claro, esto ocurrió días antes de los que ahora están trasladando al Hotel Beiber de Palma, al que llaman Hotel COVID. Estos han venido después y no han tenido ningún contacto. Yo hablo de los grupos que nosotros estamos en contacto con ellos y que además, insisto, yo ya no digo que los positivos, que han dado positivo, pues tengan que quedarse porque son positivos. Yo no hablo de eso. Yo hablo de los que les han vuelto a dar negativo. Bueno, pero no van a salir de sus casas. En todo caso, entiendo que esos test, esos PCRs, se deben de hacer con la autorización de los padres. ¿Alguno de esos test se ha hecho sin esa autorización de los padres? Todos los test que se hicieron de aquellos que fueron sacados de sus habitaciones de madrugada de forma absolutamente ilegal, también se hicieron sin autorización de los padres. Los posteriores sí que han podido tener autorización de los padres, pero los primeros que fueron sacados ilegalmente de las habitaciones no la han tenido. Bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones, vamos a ver en exclusiva cuáles son las condiciones de esos menores en ese Hotel Beiber, en ese Hotel COVID, donde Francina Armengol tiene secuestrados a los menores. Entiendan, jurídicamente el secuestro, para que haya secuestro tiene que pedirse una cantidad de dinero, pero no hay ninguna diferencia más entre lo que es una retención ilegal y un secuestro. Y esto es un secuestro estatal, político, arrasando con todos los derechos civiles y derechos fundamentales de las personas. Ojo a la comida que se le está suministrando a estos niños. Por favor, qué asco. Bueno, Jorge, es asqueroso. Cuando llegan los magrebís, tienen bolsas, supermercados, pisos gratuitos, asistencia sanitaria, zapatillas, móviles prepago, en fin. No, y esto todo es lamentable, es indignante. Entiendo cómo deben estar las familias de estos chavales. Yo recomiendo activamente a las familias que presenten denuncias en los juzgados contra el gobierno balear. Lo mismo que les he dicho a la agencia de estos chavales andaluces que también presenten denuncia, que me consta que ya la han presentado, porque esto no puede quedar así. Aquí tienen que asumirse responsabilidades. Esto que acabamos de ver, de la comida que le han dado, de las condiciones en las que están en este hotel COVID, es intolerable. Pero es que es más, estamos viendo en las redes sociales que
propios alumnos se están colgando de aquellos que han dado positivo, que tampoco están recibiendo la atención médica que requieren, según denuncian ellos mismos. Entonces, ¿esto qué es? Porque además estamos viendo fotografías de sábanas sucias. ¿Qué tipo de hotel es este? Yo no sé qué tipo de acuerdo tiene el gobierno balear con este hotel. Ahora, lo que es indignante es ver estas condiciones y ver la denuncia que están haciendo los chavales, que insisto, muchos están desesperados. Es que hay que ponerse en la piel de unos niños de 16 y 17 años que llegaron hace 2 días, 3 días a Mallorca, que los que yo conozco que están en el hotel Luna Park del Arenal, aunque hay otros de otros hoteles también están los de Cádiz, que también están en las mismas condiciones, que los llevan a otro hotel en Palma, que los aíslan en habitaciones, que están solos, que no hay nadie, que no tienen a su familia, no tienen absolutamente a nadie, y están allí en estas condiciones. O sea, yo me pongo en la piel de un chaval de 16 años así y estaría muy preocupado. Y es que esto no se puede tolerar, porque, insisto, los que tienen una PCR negativa, que alguien me diga por qué se tienen que quedar aquí. Es más, es que no lo saben ni ellos mismos. ¿Y por qué lo digo? Porque el propio CAES está diciendo una cosa, al parecer, al gobierno balear y otra cosa distinta a la Junta de Andalucía. Porque, como decía, yo estoy en contacto, Cristina, con las familias andaluzas. Y las familias andaluzas de estos chavales de Córdoba han recibido la comunicación de la Junta de Andalucía indicándoles que tienen el protocolo preparado para que estos estudiantes con PCR negativa en Mallorca lleguen a Andalucía, les hagan otra PCR y vayan a sus casas a hacer cuarentena. Bueno, ¿y qué pasa? Que el gobierno balear dice que no, que tienen que quedarse aquí. Pero bueno, este desbarajuste autonómico una vez más, ¿esto qué es? Porque a fin de cuentas, con los niños arriba y abajo. No, son países diferentes. O sea, hemos llegado al punto en el que esos países catalans que quiere el Partido Socialista y por el que siempre ha trabajado el Partido Socialista y por el que siempre ha cobrado el Partido Socialista en Baleares, la Comunidad Valenciana y en Cataluña, ya están de facto implantados. Son naciones distintas, con leyes distintas, con constituciones distintas y con derechos civiles y fundamentales absolutamente inexistentes. Es de facto la nueva nación catalana. Además, y además, otro desbarajuste más. Vamos a ver. De estos positivos que han salido de estos grupos que llegaron hace 2 o 3 días, que me cuenten a mí cómo va esto de la PCR, porque si hace 2 o 3 días pudieron llegar aquí con una PCR negativa, ¿cómo es posible que 2 días después den positivo? Si para que dé positivo tienen que pasar muchos más días. O sea, todo esto que es después se extraña el gobierno balear que los extranjeros o los ingleses tengan algún tipo de reticencia a venir aquí. Y el gobierno balear intentando vender esto como un destino seguro donde se gestiona todo maravillosamente. Bueno, pues aquí tenemos la respuesta de por qué tenemos tantos problemas con la visita de los turistas extranjeros. Porque la gestión que se realiza por parte del gobierno balear, en este caso, es lamentable. Porque no hay derecho que después de habernos mantenido durante un año a los ciudadanos de Baleares recluidos en casas, con las restricciones y prohibiciones más salvajes de toda España, para, decía la señora Armengol, para tener un verano, una temporada alta en condiciones y que puedan visitarnos, pues acaben autorizando 100 estudiantes sin ninguna norma, creen focos de contagio, no sepan gestionarlo, después paguen justos por pecadores y al final, para dar una imagen turística al mundo, lamentable. Y después, ¿qué va a ocasionar esto? Que no nos visiten, con lo cual más ruina económica. Y aquí la única responsable es la señora Armengol y todo el gobierno socialista que tendría que irse a su casa mañana mismo. No, que tendría que irse a su casa y tendrían que entrar en la cárcel, porque es que esta individua, según la definición explícita, literal y objetiva de lo que es una retención ilegal, cumple absolutamente todos los parámetros, todas las ilegalidades, el entrar en habitaciones de menores a las 4 de la mañana. O sea, es que, vamos a ver, tú y yo estamos hablando de nefasta gestión, que lo es. Estamos hablando de una ilegalidad, que lo es. Pero, ¿tú crees que esto está estudiado para que este caso sea un laboratorio de lo que dentro de un año o dentro de 4 meses puede ser absolutamente normal? Yo de este gobierno he visto los antecedentes que tiene y he visto la forma de actuar que ha tenido con el virus, con la gestión
de la epidemia, con todo esto, ya me creo cualquier cosa. Porque después de lo que estamos viendo en Baleares, que no pasa en ninguna parte del mundo, ya puede pasar cualquier cosa y puede estar, estamos en manos de unos auténticos descerebrados que no saben hacer la O con un canuto y que no saben gestionar absolutamente nada. Y encima los culpables son víctimas inocentes, como estos chavales que no están contagiados, insisto, que no están contagiados y que los tienen retenidos en habitaciones y algunos sin autorización de los padres. Jorge, ¿tú crees que van a haber acciones penales contra Armengol y contra el gobierno o el ayuntamiento de Palma? Y, en vuestro caso, ¿vais a iniciar acciones penales o algún tipo de acción alternativa a la acción política? Vamos a ver, en este tipo de presuntos delitos, los legitimados para presentar las denuncias son, en el caso de menores, los padres. Y en el caso de la agencia, la propia agencia de viajes. Entonces, son ellos. Por eso yo animo a los padres a que presenten las denuncias, porque son los únicos legitimados. Nosotros no estamos legitimados como partido para presentar la denuncia por lo que pueden hacer a un chaval menor de edad. Otra cosa será después, cuando se abran las diligencias, cuando el procedimiento penal siga adelante, que espero que siga, según el tipo de delitos que se traten, nosotros podemos, de alguna manera, colaborar con la acusación. Pero la denuncia, los únicos legitimados para hacerla son los directamente afectados por este tipo de delitos, que son, en este caso, en menores de edad, los padres. Eso sí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Aparte de ser los únicos interesados por intentar solucionar lo que están sufriendo estas familias y denunciando públicamente la gestión del Gobierno balear, hemos solicitado y hemos registrado formalmente la comparecencia, la solicitud de comparecencia de la señora Armengol para que dé explicaciones y asuma responsabilidades de todo este desastre. Veremos si nos autorizan la comparecencia, porque estamos acostumbrados también a que nos las tumben todas las que propone Vox. Ahí vemos el ejemplo de los menores tutelados prostituidos. Son los que han votado en contra de las comisiones de investigación. Así que espero, que ya no puedo esperar nada de este gobierno, pero espero que, dada la gravedad del hecho, dado que Mallorca está siendo imagen en toda España y en toda Europa, lamentable en toda Europa, una imagen lamentable, pues que la señora Armengol dé explicaciones en sede parlamentaria sobre lo que está haciendo, sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que va a hacer próximamente. Que ya no tendría que estar la señora Armengol. Mucho me temo que las explicaciones ya las están dando las televisiones por la señora Armengol, que han recibido el temario del periodista obediente que dice que literalmente, y en contra de lo que tú acabas de demostrar en este programa en primicia, esos estudiantes secuestrados y víctimas son para ellos los culpables de cientos y cientos de contagios que, por otro lado, ha provocado el Gobierno balear con esos 2 conciertos días previos a la llegada de estos estudiantes que ahora mismo están retenidos de forma ilegal en el Hotel Belver de Palma de Mallorca. Pues, Jorge, muchísimas gracias. Blanco y en botella, señores. El Gobierno culpable de la prostitución y el abuso sexual continuado, las vejaciones a decenas de niños en Palma de Mallorca, es el que tiene retenidos de forma ilegal a estos menores. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha media... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y lo doy a continuar.
Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.